Hasta este punto, hemos trabajado el proceso de evaluación del trastorno de déficit de atención e hiperactividad en adultos. Hemos revisado los principios clínicos fundamentales, los instrumentos de screening más utilizados, las entrevistas clínicas estructuradas y, sobre todo, la importancia de integrar toda esta información a través del juicio clínico. Es importante detenernos aquí un momento para marcar un cierre claro. La evaluación nos permite recoger, organizar y comprender la información clínica, pero no equivale automáticamente a un diagnóstico. Al inicio de este módulo, introdujimos el diagnóstico de forma general para ubicarlos dentro del proceso clínico. A partir de ahora, vamos a retomar ese componente de manera más específica y sistémica. En la siguiente parte, nos enfocaremos en el diagnóstico del TDAH en adultos, revisando los criterios diagnósticos y cómo se aplican en la práctica clínica real, siempre a la luz de todo el proceso evaluativo que acabamos de trabajar. Lo que es el manual del DSM-5 lo tenemos como una referencia central para el diagnóstico. Aquí lo importante es entender tres cosas. Uno, las presentaciones del TDAH, no hablamos de tipos fijos, sino de presentaciones que pueden variar según etapa de vida y de contexto. Así que eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Cómo se está presentando en este momento? Y segundo, el umbral sintomático en adultos no es igual al de los niños. Esto existe precisamente porque la expresión cambia con el desarrollo y porque algunos síntomas clásicos de infancia son menos visibles en adultez. Así que en el mismo DSM-5 vemos que los criterios sí pueden ser un poco distintos cuando evaluamos niños o adultos. 3. La duración y el impacto. No es una lista nada más. Es persistencia, curso y deterioro funcional. Dicho de forma simple, el DSM-5 te da estructura, pero el diagnóstico en adultos requiere interpretación clínica. A esto nos referimos con que sí, ¿verdad? Tenemos que cumplir con una cantidad de criterios para que se pueda decir que es predominantemente, a lo mejor, además de diagnóstico, predominante hiperactivo o inatento o es combinado. Pero ojo, esto, volvemos, va atado de lo que es la historia. Entonces, para el diagnóstico formal del trastorno de déficit de atención e hiperactividad en adultos, utilizamos los criterios establecidos por el DSM-5, que mantiene una conceptualización categorial, pero con ajustes importantes para la adultez. ¿Cuáles son estos? En primer lugar, el manual define el TDAH como un patrón persistente de inatención y/o hiperactividad, impulsividad, que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo. En adultos, a diferencia de la infancia, el umbral diagnóstico se reduce a 5 síntomas, reconociendo que la expresión clínica cambia con la edad. Un criterio clave y muchas veces difícil de documentar es que los síntomas deben haber estado presentes antes de los 12 años. En adultos esto suele sugerir y requerir una reconstrucción retrospectiva de la historia clínica, como hemos comentado, reportes escolares o entrevistas con familiares. Además, los síntomas deben manifestarse en 2 o más contextos, por ejemplo, en el trabajo y en la vida cotidiana. Y deben generar un deterioro funcional clínicamente significativo, no solo rasgos de personalidad o dificultades en situaciones específicas. Finalmente, el DSM-5 establece que los síntomas no se pueden explicar mejor por otro trastorno mental, lo que resalta la importancia, volvemos, del diagnóstico diferencial en adultos, especialmente
con trastornos del estado de ánimo, ansiedad y trastornos de la personalidad. El manual también describe 3 presentaciones clínicas, lo que es inatenta, hiperactiva impulsiva y combinada, que en adultos pues tiende a ser menos rígida y más dimensionales. El DSM-5 organiza los síntomas del TDAH en 2 grandes dominios: inatención e hiperactividad-impulsividad. Aunque la lista es la misma que en niños, el manual enfatiza que la expresión clínica cambia con la edad y esto es especialmente importante en adultos. En el dominio de la inatención, los síntomas suelen manifestarse como dificultades persistentes para sostener la atención, organizar tareas, manejar el tiempo y completar actividades. En adultos, esto se traduce con frecuencia en problemas laborales, procrastinación crónica, olvidos cotidianos y sensación de estar constantemente abrumados por demandas simples. Es importante notar que no se trata de falta de capacidad intelectual, como ya venimos diciendo, sino dificultades en la autorregulación atencional, especialmente en tareas que requieren esfuerzo mental sostenido y que no resultan intrínsecamente estimulantes, no son de interés para la persona. En cuanto a la hiperactividad e impulsividad en adultos, rara vez se observa la hiperactividad motora evidente en la infancia. En su lugar predomina una inquietud interna, una dificultad para relajarse, sensación de estar como acelerado, necesidad de mantenerse siempre ocupado haciendo algo. La impulsividad puede expresarse como interrupciones frecuentes, dificultad para esperar turnos, decisiones precipitadas o problemas en las relaciones interpersonales. Estos síntomas suelen ser una fuente significativa de conflicto social y laboral. Para cumplir criterios diagnósticos en adultos, el DSM-5 requiere la presencia de al menos 5 síntomas de uno o ambos dominios, siempre considerando su persistencia, inicio temprano y el impacto funcional, aspectos que ya discutimos previamente. ¿Cómo logramos entonces pasar de hacer un recorrido por el listado de los síntomas a interpretar que más allá de eso sí se cumple el diagnóstico? Pues es crucial, si vamos a utilizar de referencia el DSM-5, entender lo que es flexibilidad versus literalidad. ¿Qué significa? Aplicar el DSM-5 de forma literal es lo que puede producir errores. Por ejemplo, dificultad para terminar tareas. En un adulto eso se puede ver como proyectos iniciados y abandonados, también como procrastinación crónica, dejar las cosas para el final, o rendimiento inconsistente, aunque no se ve exactamente como un niño. La clave es contextualizar los síntomas. ¿Dónde aparecen? ¿Con qué tareas? ¿Qué demandas ejecutivas requieren? ¿O desde cuándo ocurre? Pues en los niños sabemos que son diferentes contextos, ¿verdad? Usualmente vemos que esto sucede en la casa y también en la escuela. Pues en el adulto vamos a ver, mira, esto se relaciona tal vez con unas tareas específicas del trabajo o vemos que igual ante otros proyectos que sí pueden ser de interés pasa esto en la misma casa o aspectos ya de tareas cotidianas. Así que qué tipo de tarea, ¿verdad? Si requieren más a nivel de demanda ejecutiva, ahí es cuando se ve más. O si vemos que esto es independiente, todo esto lo tenemos que analizar, especialmente si hay un cambio, porque tal vez yo pasé por una transición y esto empezó a ocurrir
tan pronto tuve este cambio de empleo o esta mudanza, que eso pues puede ir tal vez más atado al aspecto emocional, aunque sabemos que cuando aumentan las demandas también estas dificultades que a lo mejor estaban ahí se hacen más visibles. Así que todo eso lo tenemos que considerar. Y también usar ejemplos clínicos concretos. Por ejemplo, la inatención puede verse como olvidar citas, perder los objetos, perder las cosas cotidianas, las llaves, no sé dónde es el celular. Leer lo mismo varias veces también. Tengo que leer algo y como que no lo capto. Dificultad también para sostener reuniones largas, se sienten bien pesadas y siempre entonces generan tal vez alguna sintomatología emocional. También hay unos apagones atencionales en conversaciones. Estoy aquí, pero de momento me fui. Entonces se pierde el hilo conductor y de repente cuando voy a contestar, pues tal vez estoy un poco desorientado y eso me dificulta mantener una conversación. Este enfoque te permite usar entonces el DSM-5 como una guía, sin caer, ¿verdad?, en la trampa de diagnosticar por la traducción literal. Un punto central que ya hemos dicho varias veces y si hay una idea con la que quiero que se lleven de este módulo es ningún instrumento por sí solo hace el diagnóstico. La evaluación del TDAH en adultos requiere integrar los resultados de los screenings, las entrevistas clínicas, la historia evolutiva y del desarrollo y el contexto actual del paciente, que es lo que está pasando en su vida. El juicio clínico implica evaluar la coherencia entre los datos, identificar patrones consistentes y descartar explicaciones alternativas o simplistas. Este proceso es más complejo que aplicar una prueba, pero también es lo que permite realizar diagnósticos que son responsables y que son éticos. Como profesionales, nuestro rol no es etiquetar rápidamente, sino comprender en profundidad el funcionamiento de la persona. Si me quedo con una sola idea para el diagnóstico adulto, es esta. La historia del desarrollo es la piedra angular. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad no comienza en la adultez. Por eso, buscamos evidencia de inicio temprano, aunque no haya habido diagnóstico. Y esto es bien importante recalcarlo porque sabemos que el hecho de que no exista un diagnóstico previo no invalida el que había unas dificultades a lo largo del ciclo de vida. Entonces, ¿cómo se explora esto? Hay preguntas que son bien específicas. Por ejemplo, ¿cómo era en la escuela? ¿Te describían como inteligente pero distraída o distraído? ¿Estudiabas a última hora? ¿Dejabas todo al final? ¿Dependías tal vez de la presión? Si no era con un timeline o algo, un punto para entregar en específico, no lo hacías. ¿Te pasaba que había olvidos crónicos, desorganización o problemas con tareas sostenidas? A veces para los exámenes salía muy bien porque retenía, pero entonces cuando habían proyectos que requerían de un trabajo prolongado, ahí era la dificultad. Entonces, lo que son las fuentes de información nos pueden ayudar con esto. Reportes de familiares cuando existen o récords escolares igual cuando existen. Hay veces que si no contamos con esto, la narrativa es lo que le vamos a brindar más prioridad y que haya cierta consistencia. Igual los reportes a veces no nos dan toda la información porque podemos tener un cuadro donde el niño o la niña tiene una gran satisfacción académica por sus logros, un gran desempeño, y eso no quita el esfuerzo que implicaba o las dificultades y a nivel emocional que traían consigo este desempeño. Así que esto va a ser importante tener ese récord o ese reporte, más sin embargo no lo es todo. Vemos que
Si queremos recrear, lo más importante es que haya cierto tipo de consistencia, aun cuando ciertas lagunas o cierta información específica no esté presente. Este componente le da validez al diagnóstico y reduce el sobrediagnóstico basado solo en lo que es el estrés actual o lo que son las demandas actuales del entorno. La historia se nos presenta como la piedra angular. Sin embargo, reconstruir el pasado no es fácil. Y aquí está una de las limitaciones. En esta diapositiva nos recuerda 3 dificultades comunes. 1. La memoria autobiográfica. La persona puede no recordar detalles específicos o recordar solo momentos de éxito y no el costo. Yo recuerdo que yo salía muy bien, yo recuerdo haber tenido muchos reconocimientos, sin embargo, las noches en vela o tal vez los descuidos porque se me olvidó traer X o Y tarea, eso a lo mejor no es lo suficientemente significativo en la memoria retrospectiva o autobiográfica, entonces puede ser que la persona no lo tenga presente aun cuando estuvo ahí. Otro aspecto es la normalización del malestar. Muchos adultos dicen, yo siempre fui así, y eso no invalida el diagnóstico, al contrario, puede ser un indicador de patrón estable. Si siempre fue así, si siempre se te hizo difícil, pues tenemos ahí una consistencia. El que tú no lo hayas visto, ¿verdad? Ese paciente no lo reconozca como un problema porque entienda que eso le pasa a todo el mundo o todos funcionamos así. Al contrario, lo que nos va a decir es que hay unas limitaciones en términos del ciclo vital. No que, pues, si funcionaba bien, pues no lo tiene. No, todo lo contrario. 3. Lo otro es la falta de registros formales, que ya lo mencionaba, ¿verdad? No todos tienen notas escolares o reportes, a veces no necesariamente porque no se realizó o porque no se evaluó, a veces puede ser un aspecto más práctico. Mira, no sé dónde está, hubo una mudanza, no se guardó la información, entonces a lo mejor existió y no lo tengo. Dependemos entonces de la consistencia narrativa, que es como le explicaba, y de otros indicadores indirectos. Por ejemplo, lo que son características bien comunes son el estudio intenso de última hora, caos organizativo, conflictos repetidos por olvido, cosas que pues pueden ser la cartulina o los mismos materiales, el mismo libro con el que tenía que estudiar. Entonces, el costo emocional asociado usualmente es una consistencia. Aquí la clínica es balance. No exigir evidencia perfecta, pero tampoco diagnosticar sin un curso longitudinal coherente. Del historial nos movemos ahora al presente. ¿Y cómo vamos a evaluar ese funcionamiento actual? En adultos, el deterioro funcional es central. No basta con rasgos o yo me identifico con esto, sino que buscamos un impacto real en áreas que son clave. Como les venía diciendo, tal vez en niños nosotros vamos a evaluar cómo se comporta en la escuela, cómo se comporta en la casa o con familiares. Cuando hablamos de adultos, los escenarios comunes son tal vez el trabajo y los estudios. ¿Cómo yo me organizo con los plazos, con las tareas que tengo que entregar? ¿Cómo doy prioridad también a las cosas? La multitarea, cuán común es que yo esté haciendo varias cosas a la vez y puede verse desde afuera como multitasking. Y ay, qué chévere, es una persona que puede manejar diferentes cosas al mismo tiempo. Y cuando vemos, muchas veces es dificultad para sostener, ¿verdad?, la atención por un periodo prolongado. Entonces, esos son puntos claves que se ven y que trastocan el funcionamiento de la persona en estas áreas. Lo otro que también es importante es las relaciones, la comunicación, los olvidos, la reactividad y sensibilidad al rechazo son aspectos bien importantes y bien frecuentes. La autorregulación y el tiempo.
centrales en términos de las rutinas a veces, cómo yo me organizo para tareas comunes, fregar, lavar la ropa, cocinar, tareas que usualmente cuando vivimos o en pareja o convivimos con otras personas, no las dividimos y puede parecer a vista como del otro como no me interesa o yo no estoy tal vez poniendo el mismo esfuerzo. Y todo esto son consecuencias del mismo trastorno. También el manejo de la agenda. A veces puede ser que no llegue a un compromiso porque hice 3 compromisos por el mismo día sin darme cuenta y termino fallando o me olvidé o tal vez como yo estoy escuchándote, ay, pero si eso te lo dije, yo te estoy escuchando, pero no estoy reteniendo porque de momento pasa, ¿verdad? Que ese lapso de atención se va y nosotros decimos tal vez sí, sí, pero esa información no se retuvo. Entonces los olvidos son frecuentes, ¿verdad? Recurrentes. Y eso trae consigo el que sea la persona percibida como irresponsable, tal vez, descuidada, y lleva a que haya más reactividad. También abunda a que se sienta, ya que está teniendo estos problemas, en muchas ocasiones criticada o rechazada y puede haber también desarrollado una sensibilidad a esto ya, a anticipar que la vean de esta forma. Una pregunta que ayuda mucho es, descríbeme un día típico, cuando las cosas no salen bien, cuando sale todo mal, ¿verdad? ¿Cómo son esos días? Y esto nos da datos funcionales, no solo etiquetas. ¿Qué cosas, qué patrones se repiten? ¿Qué podemos ver cuando las cosas salen mal? Más allá del resultado, la dinámica que está subyacente. Este tipo de evaluación está alineado con prácticas recomendadas en TDAH adulto. Primero, documentar funcionamiento, progreso y respuesta a intervenciones, no solo puntuajes. En adultos, la comorbilidad es la regla, no la excepción. Y esto complica el diagnóstico, pero también lo vuelve más clínicamente relevante. Ansiedad y depresión son frecuentes. A veces son primarias y a veces son secundarias al mismo patrón de funcionamiento del TDAH. ¿A qué me refiero? Cuando son secundarias estamos hablando que hay años de esfuerzo, de fracasos repetidos, de culpa, de burnout. Entonces la ansiedad surge como esta misma respuesta a lo que estoy viviendo, igual que la depresión. No necesariamente es el caso. Hay veces que pueden estar una al lado de la otra por situaciones distintas. Entonces, la comorbilidad también va a verse de manera diversa, no necesariamente como una consecuencia del trastorno, aunque en muchos casos sí lo es. En cuanto a lo que es el uso de sustancias, también puede aparecer como un intento de autorregulación. Por ejemplo, una de las dificultades que vemos a menudo es en el sueño o también el calmar la mente o sostener el rendimiento. Así que muchas personas acuden a sustancias que pueden ser como medicación no recetada para sostener rendimiento o para descansar. A veces también se ve el uso de alcohol que tiene un impacto, ¿no? en lo que son esos patrones de recompensa y de motivación en el mismo cerebro. Igual que la cafeína, ¿no? Puede tener también un uso, y no solamente para enfoque, a veces de autorregulación, como les decía. Entonces, la pregunta clave aquí es temporalidad. ¿Qué empezó primero? ¿Qué empeora cuando el funcionamiento colapsa? ¿Y qué mejora cuando hay estructura? De repente, bajo ciertos estándares, bajo cierta estructura, funcionó bien. Cuando eso no está, puedo mantener ese esfuerzo sin esa estructura externa. Si está mi funcionamiento viéndose afectado, ¿qué es lo que está sucediendo entonces alrededor?
estamos viendo que son las demandas que están aumentando o tal vez que hay menos organización. Entonces, esta ansiedad que tengo es algo con lo que me he identificado siempre. ¿A qué va atado? ¿Va atado a la dificultad para organizarme o va atado con la dificultad para completar tareas? Entonces, cómo esto se configura va a tener mucho que ver con lo que es el análisis, ¿verdad? Y el evitar dos errores que son bien comunes. Primero, tratar solo la comorbilidad y dejar el TDAH intacto, o sea, priorizar tal vez lo que es los síntomas de ansiedad o depresión que pueden verse al mismo tiempo y olvidarnos del TDAH. O por el contrario, atribuir todo al TDAH sin mirar la complejidad real y pensar que todas estas problemáticas que tal vez estamos viendo en el cuadro se basan en este diagnóstico cuando tal vez tengamos que prestar atención a lo que se nos presenta más allá del TDAH. Así que vamos a tratar de mirarlo desde la complejidad que representa, recordándonos que podemos tener dos diagnósticos y ambos merecen la pena mirarlos con cuidado, porque uno no quita el otro. Igualmente, es importante mencionar algunos errores frecuentes en la evaluación del trastorno de déficit de atención e hiperactividad en adultos. Y algunos de ellos ya los hemos mencionado a lo largo de la presentación. Uno de los más comunes es realizar el diagnóstico basándose únicamente en un resultado positivo de screening. Sabemos, no es suficiente. Otro error frecuente es no explorar adecuadamente las comorbilidades, lo que puede llevar a interpretaciones parciales del cuadro clínico, ¿no? Veo ansiedad y a lo mejor descarto TDAH, digo, estos problemas de olvido o concentración los explica la ansiedad. Y no necesariamente, ¿verdad? Estoy viendo, como les decía anteriormente, la complejidad. También es problemático evaluar el TDAH solo en el presente, sin considerar la trayectoria evolutiva de la persona. Ser consciente de estos errores nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras evaluaciones y a proteger a los pacientes de diagnósticos inadecuados, especialmente. Entonces, ¿cómo hacemos un diagnóstico diferencial cuando vemos que muy frecuentemente hay comorbilidad con el TDAH? Aunque el caso no siempre es así. Esta diapositiva es un recordatorio preventivo. Aunque muchos cuadros se parecen al TDAH, no son TDAH. Por ejemplo, ansiedad versus trastorno de déficit de atención y hiperactividad. La ansiedad, por un lado, puede causar inatención por preocupación constante, pero en el TDAH el patrón suele ser crónico y transversal, con historial de desarrollo. O sea, a lo mejor no hay preocupación, a lo mejor no hay un estresor, sin embargo, sigo teniendo estos problemas de inatención. Entonces, ahí vemos TDAH. Depresión versus TDAH. La depresión puede causar baja energía y concentración y es normal que por ello hayan problemas de memoria y descuidos también. TDAH tiene una inconsistencia y desorganización que preceden el ánimo bajo. Así que yo a lo mejor tengo un ánimo bajo y estoy viendo que me está pasando eso, pero antes de que estuviera así ya tenía este problema. No fue algo que surgió más recientemente, es algo que independientemente mi estado de ánimo yo podía observar con frecuencia. Otro componente importante en donde vemos la impulsividad, dificultad de atención o hiperalerta es en el trauma. Aquí se repiten mucho estos componentes bien claves del TDAH y se ve más por la desregulación. Ambos diagnósticos es primordial la desregulación, por eso se pueden parecer. Y no diagnosticamos por parecido, por esto mismo, diagnosticamos por trayectoria, contexto y curso.
la frase guía es: no diagnostiques por similitud sintomática, no porque se parecen lo mismo. Diagnostica por historia, patrón y deterioro funcional sobre todo. En esta diapositiva es donde se nos plantea el diagnóstico de una forma clínicamente sólida, que es integración. Aquí juntamos tres ejes. Primero, síntomas actuales. Segundo, historia del desarrollo. Y tercero, funcionamiento e impacto. Lo organizamos en una formulación. ¿Qué patrón explica mejor el curso longitudinal? ¿Qué factores mantienen el deterioro? ¿Qué comorbilidades interactúan? Esta formulación es el puente entre evaluación y tratamiento, porque no tratamos un diagnóstico, tratamos un caso, una persona con historia, contexto, recursos, retos. Así que vamos a ver que va más allá, como siempre hemos recalcado, del diagnóstico. Es ver esa persona y plantearnos estas preguntas de guía. Diagnosticar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en adultos no es neutral ni objetivo. Tiene implicaciones profundas. Por un lado está la identidad, está la autoestima, decisiones de tratamiento y también estigma. Por eso, el diagnóstico debe enmarcarse como herramienta clínica. No es una etiqueta que lo explica todo, ni una excusa, ni una identidad total. Abre la brecha al entendimiento, a la compasión. También debemos evitar dos extremos: invalidar, no, eso es vagancia, o sobredeterminar, todo es TDAH. Los extremos, vamos a querer evitar que todo se explique desde el diagnóstico. Hay muchas cosas que tal vez van a tener relevancia y esa relevancia poderla psicoeducar, explicar al paciente le va a proveer también mucho alivio de que mira, sí hay algo que me dice de manera concreta que esto que me estaba pasando no era vagancia. Igual, sí, no todo es TDAH, hay aspectos que podemos trabajar desde otra mirada y con otras estrategias, así que no sobredeterminar y volvemos, no invalidar. Igual, si no cumple con un diagnóstico, tampoco significa que es vagancia y aun cuando tiene el diagnóstico y las dificultades que está presentando no se explican por el mismo porque hay comorbilidades, vamos a buscar el análisis funcional de la conducta. Vamos a tratar de quitar esas etiquetas. El objetivo es que el diagnóstico reduzca sufrimiento y aumente opciones. Les decía, psicoeducación, intervención, acomodaciones también para que puedan estar en un entorno que se les haga de por sí exitoso, prepararnos para el éxito. Entonces, otro aspecto es la narrativa, que les decía, que sea más compasiva y que sea más realista. Con esto cerramos el módulo con el puente hacia el impacto funcional. Para cerrar este módulo, quiero retomar los puntos centrales que hemos trabajado. En este módulo, revisamos los principios fundamentales de la evaluación del TDAH en adultos y los principales instrumentos utilizados a lo largo del proceso. El mensaje central es que evaluar el TDAH en la adultez requiere tiempo, integración de información y juicio clínico, más que la aplicación aislada de pruebas. Desde este marco, quiero que te lleves 3 ideas claves. Primero, el diagnóstico de TDAH en adultos requiere rigor e integración. No se basa únicamente en síntomas actuales,
sino en la articulación entre síntomas, historia del desarrollo y funcionamiento actual. 2. La comorbilidad y el diagnóstico diferencial no son un obstáculo, sino una parte esperable del proceso diagnóstico en adultos. Es normal. 3. El diagnóstico debe servir para orientar la intervención y reducir el sufrimiento, no simplemente para poner un nombre o para etiquetar. Todo lo que hemos trabajado en este módulo sienta las bases para el siguiente paso del curso. En el próximo módulo nos enfocaremos en lo que muchas veces es el motivo real de consulta: cómo el TDAH impacta la vida cotidiana del adulto, el trabajo, las relaciones, la autoestima y la salud mental, y cómo ese impacto guía las estrategias de manejo clínico. Nos vemos en el módulo 3.